Buenas noches, hermanos. Buenas noches a mis hermanos que se encuentran aquí en este recinto, que colaboran semana tras semana, ya son varios meses que inició esta contingencia. Les saludo también a ustedes que están ahí en su hogar y que cada semana, muchas gracias, hermana, que cada semana sintonizan estos servicios de adoración a nuestro Dios para alabar a nuestro y para escuchar. Bueno, pues estamos en el tiempo de la meditación de la palabra. Me ha dado el Señor por segunda ocasión la oportunidad de compartir con ustedes y quisiera que hiciéramos una oración antes de cualquier otra cosa a nuestro Dios para encomendar en su nombre este tiempo. Así que ahí en su hogar donde nos ve y mis hermanos que estamos aquí reunidos juntos en el nombre del Señor, oremos para que el Señor nos hable en esta noche. Padre de gloria, Padre de majestad que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor, y digno eres de alabanza por los siglos de los siglos. Estamos reunidos en el nombre de Jesús en esta tarde. Nos hemos dispuesto, Señor, para abrir tu palabra y para estudiarla, Señor, para meditar en ella, para permitir que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hables, nos instruyas en toda verdad, en toda justicia. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que me permitas hacerlo de una manera clara y de una manera en la que tú te agrades, Señor, como tú lo tenías planeado, Señor. Me permitas hacerlo delante de tus hijos para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, como les decía, pues estamos aquí para considerar la palabra de nuestro Dios. Este libro que tengo aquí, la palabra de nuestro Dios, el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de Israel. Este libro no es solo un libro, no es un libro de religión solamente o un libro que se pueda comparar a otros que equivocadamente pudiéramos creer parecidos en su tipo, pues no hay otro igual en su mismo peso histórico, arqueológico, geográfico, científico y aún sobrenatural. No es solo un libro, es el libro. El libro que contiene toda la verdad sobre el origen del mundo y del universo, la descripción explícita acerca de cómo fue puesto todo en su lugar por el Creador, la descripción exacta de cómo fue creado el hombre y cuál es su propósito. Del hombre, su manual de vida, el más importante de todos, pues no solo se le indica todo lo referente. ¿Cuál será este en base a lo que quiera elegir y el cómo elegir? Debiera ser el libro más leído y más importante en cada hogar del mundo. Una guía práctica de qué hacer con cada uno de nuestros días sobre esta tierra. Por otra parte, es también una carta de amor escrita por un padre tierno y bondadoso hacia sus hijos. Una carta que les enseña cómo vivir una vida de amistad con Él cada día. Una guía para disfrutar de una comunión diaria e íntima con Él, para que puedan vivir y desarrollarla tanto con Él como con su prójimo y con todo lo que les rodea. Para vivir y vivir eternamente, reconciliados con Dios y en paz con Él, en paz consigo mismos y en paz con todos. Este es el libro que nosotros abrimos semana tras semana, hermanos. Quisiera que me apoyaran con este. Gracias. Bueno, como ustedes bien saben, o si quieres voltearlo hacia el frente como gustes. Como ustedes bien saben, estamos en el estudio del libro de los Hechos. Hemos avanzado ya hasta el capítulo 3, que es lo que me corresponde analizar en esta tarde.
Y ustedes, yo sé que han estado atentos a los servicios, así que no será necesaria una remembranza de los temas que hemos visto, porque sé que ustedes están hoy listos y saben todo lo que hemos estado viendo. El título que he puesto a este sermón, a esta enseñanza que he preparado esta tarde, es el poder del nombre de Jesús. Y dicho título lo he tomado del verso 16, capítulo 3, que me corresponde analizar, o algunos versos del capítulo 3 que me corresponden analizar. Hechos 3, versículo 16 dice así, aparecerá en sus pantallas y pueden también buscarlo en sus Biblias para que lo leamos juntos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este es el verso base de la enseñanza de hoy, hermanos. Pero es necesario que entendamos el contexto, porque leyendo así únicamente el verso 16, pues no sabemos de qué se trata. Así que vamos a darle lectura al capítulo 3 desde el verso 1. Vamos a darle lectura juntos a esta historia que lleva como título en la Reina Valera 1960, curación de un cojo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a leer hasta ahí. Entonces estamos situados en medio de los primeros milagros asombrosos por parte de los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Por el Evangelio sabemos que era habitual que el Señor Jesús curase a muchos enfermos, incluso resucitase muertos. Pero una vez que el Señor es levantado en el cielo, este es de los primeros milagros, si no el primer milagro que podemos ver de parte de sus apóstoles, en este caso de parte de Pedro. Pero el tema que quiero abordar es acerca de este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Nosotros conocemos ese nombre y sabemos que es el nombre de Jesús. Pero empezaremos hablando acerca de la raíz etimológica del nombre del Señor y por qué Él tenía este nombre, por qué Él se llamaba Jesús. El significado de Jesús, o la palabra que hoy en español conocemos como Jesús, viene del arameo Yeshua, que quiere decir Salvador, que a su vez viene, que es la forma más parecida, audible, del hebreo original, que se pronunciaba al igual como Yeshua, o como Yashua, o Yahshua. Hay polémica alrededor de su nombre, tanto hebreo como el nombre del Padre. Pero el significado, ya sea de Yeshua, de Yahshua o Yehoshua, que es una variante, que es lo que hoy conocemos en el español como Josué, quieren decir más exactamente la salvación viene de Jehová, o la salvación viene de Yahweh, o la salvación viene de Jehová, o la salvación viene de Dios,
o Salvador simplemente. O la salvación viene del yo soy, que fue también la manera en que Él se dio a conocer en el Antiguo Testamento cuando envió a su profeta Moisés. Como les decía, hay bastante controversia acerca de la escritura fiel de su nombre. Hoy en día hay, aparte de cristianos, están los judíos, hay judíos cristianos, hay judíos mesiánicos, hay de todos tipos, de todos colores y de todos sabores, que no se ponen de acuerdo acerca de la raíz exacta del nombre de nuestro Dios. Los judíos, por ejemplo, en el original hebreo, ellos, por el celo del nombre del Señor, no sé si ustedes sabían este dato, pero ellos ocultaron por muchos años las sílabas del nombre, de tal manera que quedaron consonantes, y nadie sabía a ciencia cierta cómo pronunciarlo, porque eran muy celosos, no querían que nadie más supiera ese nombre. Este nombre, que significa Salvador, Yeshua, o la salvación, viene de Jehová o de Dios. En hebreo era asimismo la forma más común del nombre de Jesús en la época de Jesús de Nazaret. El Jesús que conocemos nosotros al español es una adaptación del griego. Y la adaptación que se hizo al griego se intentó hacer lo más parecido posible a cómo sonaba. Y en griego era algo así como Jesús, que al español ha sido traducido como Jesús. Usted se va a encontrar, hoy en día hay tantas personas que predican y que enseñan, sobre todo en internet, entonces se va a encontrar mucha polémica acerca de si el nombre de Jesús es un nombre pagano, es un nombre que se deriva del nombre de Zeus. Si no se ha topado con eso, en algún punto se va a topar con eso, por eso quisiera comentarlo. Pero yo creo que en el nombre de Jesús, en la traducción o en la adaptación que se hizo a nuestro idioma, creo fielmente que está depositado todo el poder de nuestro Dios, aunque no sea la forma exacta. Y traigo algunos testimonios con los que puedo corroborar y con los que puedo demostrar que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, a pesar de las polémicas, a pesar de las formas de traducción, o si no usamos el original Yeshua o Yehoshua o Yahshua. El Señor ha depositado todo el poder en el nombre de Jesús. En cada idioma se conoce con una pronunciación diferente, pero yo creo que en cada idioma y en cada pronunciación está todo el poder del que hoy quiero hablar con ustedes. Dicho nombre también hace referencia a muchos personajes de la Biblia. Aproximadamente en los escritos antiguos, en los escritos de la Biblia, unas 10 personas diferentes tenían un nombre parecido al de Yeshua. Por ejemplo, Yehoshua, que conocemos hoy como Josué, que fue el sucesor del profeta Moisés. Josué es también un derivado que viene a ser muy similar a Jesús. En el hebreo original su nombre se pronunciaba igual, Yeshua o Yehoshua. También tenemos a Yehoshua, el primer sumo sacerdote, cuando el pueblo de Israel regresa a la reconstrucción del templo. Yehoshua, hijo de Josadac, si no me equivoco, por ahí me pueden corregir si me equivoco, fue el primer sumo sacerdote cuando el templo es reconstruido. Y lo podemos ver en Esdras, capítulo 3, verso 2. Lo puedo anotar, anote la cita nada más para que quede como dato, no me voy a detener a leerlo. Zacarías 6, versos 11 al 12. Zacarías 6, versos 11 al 12, anótelo nada más. Esdras 3, 8, Zacarías 6, 12. ¿Dónde aparece la palabra? ¿Dónde aparece en la palabra el nombre de Jesús? ¿En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Pacto o Nuevo Testamento? Lo vemos por primera vez en Mateo 1:21, que dice así, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos ahí que le decía que el significado de Jesús era Salvador, y él salvaría a su pueblo de sus pecados. Podemos ver en el Salmo 130, versos 7 y 8.
la confirmación de este atributo de Salvador y por qué el nombre de nuestro Señor. Dice así 130 Salmos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y vemos una confirmación en la palabra de por qué le ha sido dado ese nombre al Señor. En el sermón de hoy, en la enseñanza de hoy, y el motivo por el que me he concentrado en ese verso y en este tema que he titulado El poder del nombre de Jesús, es porque pienso que quizá pudiéramos, quizá no, y gloria al Señor si no es así, pero pienso que quizá pudiéramos estarnos olvidando un poco acerca de algunos datos del nombre de nuestro Señor, o pudiéramos estarnos olvidando acerca de la efectividad de su nombre, acerca de las cualidades de su nombre, y algunos puntos que quiero desarrollar. Por ejemplo, efectividad de ese nombre. Vamos a ver en Hechos capítulo 3, verso 16. Hechos capítulo 3, verso 16. El apóstol Pedro estaba frente al concilio que los prendió furiosos por la sanidad del cojo, los fariseos celosos de que se predicara la resurrección en el nombre de Jesús y de que los enfermos fueran sanos en el nombre de Jesús. Le prendieron y le arrestaron a él y al apóstol Juan muy molestos, pero él les contesta en el verso 16 del capítulo 3: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cualidades o usos del nombre de Dios. He separado 3 categorías. Podría haber muchas más. Yo solo desarrollaré 3 con las que meditaremos en este tiempo. Sanidad, salvación, y esa la tengo remarcada en negritas, y liberación. Vamos a entrar al verso 10 del capítulo 4 del mismo libro, Hechos capítulo 4, verso 10. Se encontraba en este mismo interrogatorio el apóstol y contesta: sea notorio a todos vosotros. Hechos capítulo 4, verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y vemos que el apóstol da todo el crédito al poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de hacer una enseñanza entera acerca simplemente de las cualidades y del poder del nombre de nuestro Dios, y cuáles son los usos y nosotros a dónde lo podemos llevar en la vida cotidiana y en la vida práctica. También lo vamos a ver. Entonces, en este primer punto estamos viendo la sanidad a través del nombre de nuestro Dios. En la palabra podemos encontrar de muchos otros enfermos que fueron sanados en el nombre de Jesús. Pero quisiera desarrollar el siguiente punto que he remarcado, aunque lo tengo en segundo lugar como el más importante, que es salvación. Hechos 4, versículo 12, dice el apóstol también: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación en el nombre de nuestro Dios. Les comenté en un principio que así como traía algunos puntos a desarrollar, también traía conmigo algunos testimonios prácticos, algunos testimonios, ¿cómo se dice? De los que he sido testigo. Testimonios
que pudieran parecer impactantes para algunos o para otros demasiado sencillos, pero que lo importante es que, como decía el apóstol Pablo, pues no solamente he venido con un desarrollo de la palabra en letras, sino también con algunos testimonios del poder de nuestro Dios, algunos testimonios que estoy seguro que usted tiene también acerca de la efectividad de salvación del nombre de nuestro Dios. Quisiera contar brevemente, porque como parte de esto que les explicaba, que he traído estos pequeños testimonios acerca de los puntos que voy desarrollando, brevemente un poco de la historia de la conversión de mis padres. Alguna vez me platicaba mi papá cómo había sido cuando él se había convertido al Señor, y cómo, siendo un hombre que sin tener estudios de la Biblia, sin que se le hubiera realmente él prestado mucha atención a las personas que en algunas ocasiones le quisieron predicar, porque cuando ellos escucharon la palabra de Dios, no, como muchos quizá, pues no querían saber nada del Señor, pero cuando el Señor los llamó en algún punto de su vida, sin conocimiento como de su alma y de su ser, salió un clamor al nombre de Jesús, un clamor que le salvó la vida, que salvó la vida de mi familia, la vida de mis hermanas, mi vida, y que nos transformó. Yo platicaba con él acerca de esta historia y le preguntaba yo en la mañana por mensaje, corroborando algunos datos, porque yo sabía que cuando él se entrega al Señor, cuando por medio de unas situaciones muy fuertes en la familia, sobrenaturales, muy fuertes, él clama el nombre de Jesús, instantáneamente la salvación del Señor llega. Y yo le decía algunos datos exactos, quería saber las palabras exactas. Yo sabía que él había levantado sus manos al cielo y que él había dicho: Jesús, sálvame o sálvanos, pero no recordaba si él había dicho algo más. Así que en la mañana yo le pregunté y él me contestaba por mensajes y me envió algunos audios acerca de eso, audios que quisiera compartir con ustedes. Como les decía, son pequeños quizá testimonios, pero que creo que la palabra de Dios se trata de eso, de que lo que hemos vivido, así como lo enseñamos con la palabra, podamos mostrar testimonios a las personas, aunque sean testimonios sencillos, pero testimonios reales, de los cuales podemos dar fe que verdaderamente lo que predicamos es verdad. Y quiero compartir este audio con ustedes. Sí, hijo, así es, efectivamente. Bueno, mi persona había sido quebrantada ya más. Perdón. A ver, permítame porque lo paré. Pero lo voy a poner, no importa. Va de nuevo. Va de nuevo. Sí, hijo, así es, efectivamente. Bueno, mi persona había sido quebrantada ya más o menos por un mes de ver cosas paranormales, y el último que fue ese día donde mi alma se quebró hasta lo más profundo de mi ser, el espíritu, y es donde sale ese clamor, porque ya no hay más, el alma ya no puede más, entonces necesita una ayuda, y solamente para cuando estás viviendo cosas paranormales, solamente el espíritu es el que clama, y clamó a Dios, donde salió aquello que dijo: Señor Jesús, ayúdame, sálvame, sálvanos, porque ya no puedo. Esas fueron las palabras. Tengo otro.
Sí, hijo, fue un grito muy desgarrador, muy desesperado, ya desfallecido, muy quebrantado, donde salió fue un grito fuerte: Señor Jesús, sálvame y sálvanos, porque ya no puedo. Una cosa muy quebrantada. Tú puedes entenderlo. Te digo esto para que lo analices, lo medites y que puedas sacar, plasmar a otros esta situación, porque sí, hijo, efectivamente, el nombre del Señor Jesús, cuando lo hacemos de lo más profundo de nuestro ser, cuando nuestra alma, nuestro espíritu ya no puede con la vida normal, entonces ahí está el Señor Jesús, presto para ayudarnos a salvar esa alma que está clamando desesperada por su santo nombre y por salvación. Obviamente, Dios te bendiga y te guarde. Quise compartir esto porque, como les decía, son testimonios prácticos y reales de cómo podemos ver hace más de 20 años, un hombre y una mujer que eran mis padres, que no tenían ningún conocimiento de Dios. Estando mi papá ya rebasado, como él dice, por meses de unas situaciones muy fuertes, sale ese clamor de su interior. Y sin conocer este nombre, que hoy en día quizá causa polémica si es su traducción, si no, él dijo: Señor Jesús, sálvame y sálvanos, porque ya no puedo más. Y ese día verdaderamente nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi testimonio personal, y no es que quiera estar hablando de mí o de un servidor, o estar hablando, sino porque, como les decía, son testimonios de los que puedo decirle: hermano, yo estuve presente, hermano, yo vi esto, o yo puedo corroborar que lo que he venido a enseñar este día en la palabra es real, es poderoso y es efectivo. Yo me convertí al Señor hace aproximadamente pasados 4 años, diciembre del año 2015, y aunque he platicado que estoy en el Evangelio desde que tenía 8 años, desde que era niño y empecé a servir a Dios de los 11, pues no era convertido realmente. Ni siquiera estaba convencido al 100%, había muchas dudas en mi interior, pero así crecí y experimentando muchas cosas hermosas dentro de la iglesia. Inclusive, como niño, recuerdo algunas veces experimentar la presencia de Dios, sentirla, pero no era convertido, de tal manera que al llegar a los 20, que me alejé de Dios por muchas razones y situaciones, y que dije: bueno, yo ya no quiero más de esto, y me di a la tarea, según yo, de sepultar completamente todo lo que me había sido enseñado, o mi vida como cristiano. Pasados 7, quizá 8 años, tengo un encuentro de esta manera con Jesús, en un momento en que igual yo creo que prácticamente todo lo que me habían enseñado estaba sepultado muy profundo dentro de mí, de tanto pecado, de una vida apartada de Dios. Pero recuerdo que una mañana, igual después de varios meses de una situación muy, muy difícil que estaba pasando y muy atribulado, sentí una presencia oscura como jamás la he sentido en mi vida, como sé que nunca la voy a volver a sentir. Sentí una presencia tan imponente, y no estoy hablando de la presencia de Dios, sino una presencia maligna que no podía describir qué era, pero mi cuerpo temblaba, y recuerdo empezar incluso a llorar de miedo. Jamás había experimentado una cosa así. Yo me creía muy valiente, no se lo deseo a nadie, no sabía que se podía llorar de miedo. Y recuerdo que en ese momento, cuando experimenté algo que hasta físicamente sentí frío, y sentí que aquello tenía el poder de quitarme la vida, y sí lo tenía, un grito igual salió dentro de mí, y yo solamente grité: Jesús, sálvame. Y empecé a llorar y a gritar eso una y otra vez. Al instante que yo grité eso, aquello tan imponente que me había atemorizado por muchos días, y que esa mañana me había dicho, o de cierta manera me decía que podía acabar con mi vida, y yo sabía que era verdad,
por lo que yo había venido viviendo. Yo sabía que cualquier día podía acabar con mi vida. Real. Al instante que yo clamé eso, recuerdo un calor, una calidez que no puedo describir, descender, y aquello tan imponente que me hacía estremecerme de miedo, salir huyendo en un segundo, para quedarse en mí una paz, un calor y un gozo que jamás voy a poder describir con palabras humanas. Yo no estaba aquí, estaba en otra ciudad. Recuerdo que me llené de una alegría y de un gozo, que me fui ese día a mi centro de trabajo y yo no sabía cómo hacer para agradar a los que estaban a mi alrededor. Yo no sabía cómo servirle a mis compañeros de trabajo. Yo no sabía todo ese día. Era un gozo y una cosa que jamás había sentido. Y le llamé a mi madre, a mi mamá, llorando, platicándole, y ese mismo día le marqué a mis amigos y les digo, ¿saben qué? Porque yo terminé, después de esos años que me aparté de Dios, terminé siendo ateo. Pero ese día en que me encuentro con Jesús, o el segundo día que me encuentro con Jesús, porque hubo otro encuentro previo, del que no hablaré en este momento, pero recuerdo, pero ese día fue ese encuentro con el nombre de Jesús, y recuerdo marcarle a mis amigos llorando, a los que alguna vez habían estado también en la iglesia junto conmigo, y que ahora también estaban apartados en ese momento, convenciéndolos. Y un día y al siguiente, y pasó una semana, y pasaron 2, y pasaron 3, y pasó un año, y empecé a servir al Señor de nuevo en la iglesia, y pasaron 2, pasaron 3, hoy en día pasaron 4, y estoy aquí frente a ustedes. Y el cambio que el Señor hizo en mi vida, ha sido un cambio que ya nada ha podido revertir, un cambio que por su misericordia me tiene aquí parado, hablando de su palabra. En este nombre también hay liberación, y lo podemos ver en Marcos 16, versos 17 al 18. Marcos 16, versos 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, vemos nuevamente lo de la sanidad. Pero ahí ahora estoy viendo lo de la liberación. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17 dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces vemos que en el nombre de Jesús hay poder para que los espíritus malignos, o los espíritus inmundos, o demonios, como conocemos en la palabra, o espíritus inmundos, se sujetan al nombre de Jesús. Tengo aquí igual, como les decía, algunos otros testimonios prácticos. Yo sé que algunos de ustedes probablemente todo ese tipo de cosas las han vivido también. Pero sé que pudiera haber hermanos que se han agregado recientemente que pudieran estos testimonios servirles, y por eso los comento. De niño, como les decía, mis padres se convierten cuando yo tenía 8 años, así que pues me tocaba andar en los años en que mi mamá sirvió al Señor, y como yo era el más chico, 8, 9, 10 años, pues toda esa época me tocó andar con ella en las diferentes actividades de servicio a la iglesia, cultos, células de hogar, evangelización. Ahí andaba yo con ella viendo muchas cosas. Células en las casas, evangelismo en la sierra, evangelismo a veces en la cárcel, las famosas campañas que se hacían en el estadio de béisbol que tenemos aquí en la ciudad. Mi madre pertenecía a un grupo de liberación de la iglesia que era de oración y liberación, y les buscaban mucho por teléfono para orar por endemoniados. Y obviamente ella no me llevaba a esas cosas. Pero de niño, cuando me tocó ir a las campañas, pues era inevitable. Muchos niños estábamos ahí, y yo sé que, como les decía, para algunos de ustedes esto es muy común, pero yo sé que hay otros para los que no, esas cosas quizá no son común y no las conocen. Y me tocó ver endemoniados que llevaban al estadio entre 5, 6, 7 hombres con cadenas amarrados, que no podían
con su fuerza humana. Y me tocó ver también cómo hombres de Dios, a veces con un simple toque, una palabra, o a veces muchos días de oración, pero eran liberados en el nombre de Jesús. Y los relatos de mi madre también de muchas personas atormentadas por espíritus inmundos, ya que ella nos platicaba siendo nosotros mayores, personas a las que se les ministraba o se les pedían liberación y endemoniados que levitaban en el aire por causa de los demonios, cosas que parecen tan increíbles que yo sé que algunos de ustedes ni siquiera pueden creerlo o lo creen imposible, pero en la palabra también vemos algunos casos de endemoniados y cómo se sujetaban al Señor y cómo posteriormente en el nombre de Jesús los apóstoles hacían que estos espíritus se sujetaran, que los enfermos sanaran. ¿Y por qué exponer todo eso? Creo que hoy en día quizá usemos menos el nombre de nuestro Dios y nos estemos perdiendo de todos los beneficios de usar el nombre de Jesús. Vemos un caso también en el Evangelio, en Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. Otro caso más de cómo los espíritus inmundos se sujetan en el nombre de Jesús. Lucas 9, verso 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y vemos otro caso, como en el nombre de Jesús los espíritus se sujetaban. Otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 18, y presento también las pruebas bíblicas para que puedan corroborar que no es mi intención pararme aquí simplemente a hablar de cosas sobrenaturales porque son vistosas o porque impresionan o llaman la atención, sino porque en la palabra vemos que son situaciones a las que podemos enfrentarnos, situaciones reales y que son bíblicas. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días. Habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que molestaba todos los días siguiendo al apóstol Pablo. Pero un día él, cansado de que ella fuera persiguiéndolos y gritando, Pablo le dijo, voy a dar lectura, bien como está escrito. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Otra evidencia más de que los espíritus inmundos son reales, están a nuestro alrededor y son situaciones a las que podríamos enfrentarnos. Qué importante saber que los hijos de Dios en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad. No es un poder para exhibirnos, pero sí es un poder que nos puede salvar la vida. Siguiente punto en el que de cierta manera exhorto, empezando conmigo mismo, o me pongo en primer lugar, porque realmente lo hago de verdad, me pongo en primer lugar, porque la palabra nos enseña que todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, y yo creo que hemos olvidado un poco eso en estos días. Y voy a presentar una cita para corroborar lo que estoy diciendo. Colosenses 3, verso 17 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Colosenses 3, 17. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y no es una cita que pudieran decirme que quizá la estoy sacando de contexto, porque el capítulo entero de Colosenses 3 está hablando de muchas cosas de la vida cotidiana, está hablando de cómo deben ser los padres con los hijos con los padres, está hablando de cómo debe ser el esposo con la esposa con el esposo, está hablando de muchas situaciones prácticas de la vida este capítulo. Entonces, cuando dice todo lo que hacéis,
Se refiere a todo lo que hacemos. Vemos algunas pruebas de que el apóstol Pablo todo lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 5 versos 3 y 4. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una vez más que todo lo que hacía lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. De igual manera el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que todo lo que él hacía lo hacía en el nombre del Señor Jesús, hasta exhortar, hasta rogar: hermanos, os ruego. El hermano, vemos la humildad del apóstol casi suplicando, con mansedumbre: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya, y bueno, se desarrolla la exhortación o la enseñanza que él está haciendo, pero yo hago énfasis en que todo lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor. Hoy en día, y como les decía, lo hago como una exhortación con toda mansedumbre, con todo respeto y poniéndome a mí por delante. Hoy en día a veces oramos antes de exponer la palabra, a veces no. A veces oramos antes de un ensayo, por ejemplo, de música, a veces no. A veces hacemos las cosas en el nombre de Jesús, a veces no. Y yo me declaro culpable y el primero de estar cometiendo esta situación de olvidarnos de hacer todo en el nombre del Señor. Mientras meditaba en esta reflexión y lo preparaba, sabía que era principalmente para mí, porque yo recuerdo que igual incluso en algún tiempo escuchaba a algunos hermanos que hasta para clavar un clavo, hasta para pegarle un clavo, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Y yo decía, bueno, están exagerando. Yo creo que eso ya es exageración, ¿no? O voy a hacer la comida y hasta la comida en el nombre de Jesús. Yo decía, ¿cómo voy a estar ocupando el nombre del Señor para hacer la comida, ¿no? Y debatía yo ahí y pensaba yo que era exagerado, pero cuando estaba estudiando para esta palabra y veo que el mismo apóstol decía, hacedlo todo en el nombre del Señor, pues veo que no era una exageración, sino que, como dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, todo, o sea, palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Muchas veces está entre los jóvenes, sobre todo, el debate acerca de qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Si escuchar cierta música será bueno o será malo. Si bailar será bueno o será malo. Si tomarse una copa será bueno o será malo. Y son debates interminables que normalmente no llevan a nada más que a discusión y a un punto de vista quizá lleva a que algunos sean un poco legalistas quizá y acusen, y lleva a que otros se autoaprueben todo. Pero creo que aquí en la palabra del Señor podemos encontrar un lindo y hermoso termómetro personal. Esto es personal porque no debe ser algo que nadie le imponga a otro o acuse o señale, pero creo que en la palabra de Dios he encontrado en este estudio un hermoso termómetro del Señor para acabar con esa cuestionante y a veces esos debates que tenemos, sobre todo entre jóvenes. Una buena manera de saber si lo que hacemos es bueno o malo, si la Biblia dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, pues yo creo que un termómetro hermoso de Dios sería que si lo que estoy a punto de hacer, yo puedo decir esto, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús, y si lo que voy a hacer combina con esa frase, yo creo que estoy haciendo algo bueno.
Pero si lo que voy a hacer no tiene ningún sentido que yo diga que lo voy a hacer en el nombre de Jesús, yo creo que eso podría estar indicándonos o indicándome o indicándonos que quizá lo que estamos haciendo no conviene. Y nadie tiene que acusar a nadie, ni nadie tiene que decir a este haz así o haz asá, sino que la palabra misma nos enseña y si la Biblia dice que todo lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús, y yo puedo decir esto lo voy a hacer en el nombre de Jesús y tiene sentido y no suena incongruente, yo creo que como cristianos sí podemos vivir una vida en que todo lo hagamos en el nombre de Jesús, sin que tengamos quizá ese pensamiento que tenía yo que es exagerado estar usando el nombre del Señor para todo, o que puede ser irrespetuoso quizá. Yo creo que el cristiano que ha nacido de nuevo, y no estoy hablando de mí, aunque creo haber nacido de nuevo, pero no estoy hablando de mí. Yo creo que el cristiano que ha nacido de nuevo y es como un niño, porque la palabra dice que tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Yo creo que el cristiano que es como un niño y que dentro de él hay inocencia como la de un niño y hay pureza para lo que hace, yo creo que lo puede hacer todo en el nombre de Jesús y no tiene por qué, y no tendría, y no se sentiría que es algo quizá risible o que está fuera de lugar o que no debe ser así. Pienso que quizá nos ha pasado un poco eso, que hemos olvidado un poco de que todo lo que hacemos lo hagamos en el nombre del Señor. Como les decía, a veces hacemos las cosas en el nombre del Señor, a veces no. Y luego a veces nos preguntamos por qué a veces las cosas salen mal, por qué no tenemos el éxito que esperamos en los proyectos que emprendemos o las cosas que hacemos aquí en la iglesia, y me pongo yo por delante, pero a veces nos preguntamos por qué no sale bien o por qué no avanzamos, pero si no aprovechamos el poder que hay en el nombre de Jesús, de hacerlo todo en el nombre de Jesús y con fe, porque no se trata nada más de repetirlo, sino que hacerlo con fe, de que ahora somos como niños que lo hacemos en pureza, yo creo que vamos a tener otros resultados. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo interesante de este pasaje es que se ha usado mucho en el evangelismo para hablarle a las personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Pero si usted analiza el contexto de esta escritura, está en una parte donde el Señor le está hablando o dando un mensaje a las 7 iglesias. Él está hablando a su pueblo. Y parece que el Señor está afuera y está tocando. Y parece que nosotros le hemos cerrado la puerta y lo hemos dejado afuera. Y no quiero decir que todo lo que hacemos lo hacemos mal o que en todo lo hemos dejado afuera. Pero quizá puede en algunas áreas de nuestra vida como comunidad cristiana que hayamos pecado en esto, que algunas veces lo hacemos en su nombre, pero algunas veces no lo hacemos en su nombre, y entonces Él se queda afuera y dice que está tocando. Él está tocando y esperando a ver si alguien de nosotros se puede dar cuenta que lo dejamos afuera. Pero si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará, dice, y cenará con Él y nosotros con Él. Dar gracias a Dios siempre, igual en el nombre de Jesús. Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que los ejemplos de hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, hay muchos más. Pero no me da tiempo en esta hora de exponer todos los puntos. Hay una polémica con el versículo siguiente de Mateo 18:20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un pasaje que todos conocemos. Hoy en día hay una polémica que si se refiere a una asamblea de disciplina o que no se refiere a la asamblea de adoración, pero ¿qué diferencia tiene? El punto es que dice que si lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, Él está en medio de nosotros. ¿Qué sentido tiene si se refiere a una asamblea para disciplinar o a la asamblea de adoración? Como bien sabemos, hay otros textos que de todas maneras corroboran que el Señor está en medio de nosotros cuando le adoramos. Y este texto nos habla de lo mismo, de hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, hermanos,
Si usted no ha dejado de hacer todo lo que hace en el nombre del Señor Jesús, pues esta noche esta palabra solo le ha servido para gozarse, para regocijarse en el Señor de que el Señor le tiene cumpliendo bien. Pero si quizá como a mí le ha pasado que no todo lo que me he encontrado haciendo en mi vida podría hacerlo en el nombre del Señor Jesús, creo que es un tiempo para analizar. Y he usado este relato de Hechos de la sanidad del cojo porque creo que es, o al menos es lo que Dios me ha dado como punto principal de enseñanza. Ese énfasis de que la sanidad está en el poder, en el poder del nombre de Jesús. Y claro, por la fe que tenemos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es enviado también en el nombre de Jesús. Juan 14:26 dice así. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando el Señor Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu de Dios es enviado también por medio de ¿qué? Por medio del nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estoy dando más datos de la importancia del nombre de nuestro Dios, del nombre de Jesús. Justificados también por el nombre de Jesús. Reflexionemos esta noche, como les decía hace un momento, si todo lo que estamos haciendo, sea de palabra o de hecho, o sea, todo lo que decimos, yo le voy a agregar todo lo que pensamos y la palabra agrega todo lo que hacemos, lo podríamos hacer en el nombre de Jesús. Si algo en esa lista no se sentiría usted bien haciéndolo en el nombre de Jesús, yo creo que es buen momento para tacharlo. Yo me he propuesto a partir de hoy hacerlo, que todo aquello que no pueda hacer en el nombre de Jesús, quitarlo de la lista de las cosas que hago en mi vida, para fortalecer que quede únicamente todo aquello que pueda hacer en el nombre de Jesús y para ser prosperado en todas las cosas, porque estoy seguro que cuando todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, somos prosperados, porque bien sabemos por la palabra que en Él está todo, la victoria, en Él está la fortaleza, en Él está el triunfo, y sin Él no podemos hacer nada. Esa es la exhortación esta noche, hermanos. Termino con esta advertencia final. Advertencia final, 2 de Timoteo 2:19. Como les decía hace un momento, en lo que proyectan la cita, yo sí me he propuesto y he empezado desde hoy a que todo lo que no pueda hacer en el nombre de Jesús, sacarlo de la lista y dejar todo aquello que pueda hacer en el nombre de Jesús. Pero me faltó lo siguiente y por eso regresé a este punto. Y me he propuesto también que antes de sentarme en este lugar, como hace un rato, si usted lo observó o lo escuchó al empezar la alabanza, dije: Señor, en el nombre de Jesús, porque así me fue enseñado y así me enseña la palabra, y lo había dejado. Antes de predicar: Padre, permíteme hablar a tus hijos en el nombre de Jesús. Y como dice el apóstol, todo. Señor, en el nombre de Jesús voy a hacer este trabajo. Señor, en el nombre de Jesús voy a vivir este día. Señor, en el nombre de Jesús voy a ir a mi trabajo. En el nombre de Jesús voy a ir a mis actividades. Y yo estoy seguro que vamos a experimentar un cambio radical en el resultado de las cosas que hacemos. Si a usted quizá nada más le faltaba apretar un poquito la tuerca de nuevo, hermano, apriétela de nuevo y no caiga de esto que nos enseña la palabra de Dios. Usar el nombre de nuestro Señor Jesús en todo, y hemos visto el poder que hay en Él para sanidad, para salvación y para liberación. Advertencia final, 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuál es el sello? 1, conoce el Señor a los que son suyos.
Y punto número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento, perdón, porque dije firmamento, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, dejo eso como advertencia final. Hemos aprendido, no voy a decirles enseñado, nos ha enseñado la palabra de Dios hoy a todos y nos ha recordado que todo lo que debemos de hacer, sea de palabra o de obra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Pero también nos enseña en esta advertencia que he titulado yo como advertencia final, que si nosotros usamos el nombre de Cristo, apartémonos de toda obra de iniquidad, de toda cosa desagradable a nuestro Dios, porque ese es el fundamento de nuestro Dios y es un fundamento firme, y ese es su sello. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias por que Él nos ha enseñado, nos ha instruido esta noche, nos ha exhortado, nos ha enseñado. No sé si ha sido suficiente o quizá para algunos ha sido mucho. A mí el tiempo se me fue muy rápido. Quisiera haber tenido más tiempo para poder entrar en cada punto, y porque el nombre de nuestro Dios lo merece, porque es tan grande, porque no se puede encasillar en una hora ni en unas cuantas palabras imperfectas que salen en este momento de mí o de nosotros. Pero bueno, es el tiempo que el Señor nos ha dado, y estoy seguro que si usted ha venido esta noche o ha sintonizado este video con el deseo de que el Señor le enseñara algo a través de su palabra, creo que de manera imperfecta, como he presentado este tema, creo que Dios nos ha hablado de todas maneras. Creo que la palabra de Dios nos ha hablado, y quiero invitarle a que oremos juntos, a nuestro Dios en esta noche. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Este es un canto muy hermoso de nosotros de aquí de Casa Oración. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor. Padre, cuán regalo, qué regalo tan grande que hoy en día tengamos tu palabra todavía en nuestras manos, Señor. Qué gran regalo es, Señor, que la podamos abrir, Señor, y buscar en ella lo necesario para nuestras vidas, para que crezcamos, para que vivamos. Gracias, Señor, nos has hecho afortunados, Señor, nos has hecho más que millonarios, más que triunfadores, por el hecho de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra haga mella en nosotros, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, haga un cambio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que todos aquellos que nos ven, Señor, que todos aquellos que se acercan a ti en el nombre de Jesús, como nosotros, puedan gozarse y puedan testificar de las maravillas del poder de tu nombre, Señor. Ese nombre que te fue dado sobre todo nombre, para que pudiéramos tener salvación, Señor, para que pudiéramos tener sanidad, para que pudiéramos tener vida, liberación, esperanza, Señor, porque la salvación viene de Jehová.
y tú eres la salvación de Jehová, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Padre, maravilloso Señor. Gracias por mis hermanos que nos ven. Gracias por nuestros hermanos de casa de oración, de cualquier congregación y amigos que nos vean. Mis hermanos aquí presentes, gracias, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús, cuídalos en el nombre de Jesús, protégelos en el nombre de Jesús, prospéralos en el nombre de Jesús, Señor, a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Bendiciones y un abrazo y un saludo hasta donde usted está, muy respetuoso y muy afectuoso.